Terminé llenándome muchísimo de Dios y el Señor empezó a liberarme de esa drogadicción. Incluso yo sentía en los momentos de oración, sentía como el olor de lo que huele el consumo, la droga. Sudaba ese olor a marihuana o a perico. Eso fue una lucha difícil, fue muy fuerte, porque ya llevaba un año de este proceso de conversión. Yo tuve una recaída muy fuerte y yo me quería morir. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 28. Por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Hola mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos a mi programa Vidas que dan fruto. Soy el Padre Bernardo Moncada, primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Hoy les traigo un testimonio muy interesante. Está conmigo Alexander Zapata. Alexander, bienvenido a mi programa Vidas que dan fruto. Padre, muchas gracias por la invitación y de verdad estoy muy contento por estar compartiendo con usted este hermoso programa Vidas que dan fruto. Yo también estoy muy feliz porque Alexander es mi ahijado. Yo soy el padrino del matrimonio de esta hermosa pareja. Alexander, muchas personas se estarán preguntando, bueno, ¿y quién es él? Y esto me da pie a mí para hacerle la primera pregunta. ¿Quién es o quién era Alexander antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, es una pregunta bastante difícil, Padre, porque tiene uno que remontarse mucho a su niñez. En mi niñez fui una persona muy sola. Mis padres pues siempre andaban trabajando, mamá muy juiciosa, siempre sacándonos a fuerza de bien y de sudor y de trabajo adelante. Mi papá lastimosamente en ese tiempo hubo un tiempo muy bueno que recuerdo algunos pasajes en esa parte de la vida, pero poco a poco él se fue como refugiando en el alcohol y fue abandonando de cierta forma la casa, la familia. Poco a poco nos fuimos quedando solos. Y bueno, y soy el mayor de 3 hijos, 2 hermanas, Yolanda, Luisa. Y de cierta forma tuve que asumir el rol, la responsabilidad de ser el mayor de la casa. Y esa responsabilidad fue bastante fuerte, bastante dura, que bueno, eso le sirve a uno muchísimo para la vida y sobre todo en la familia en la actualidad. Quizás de pronto, digo, fue como una excusa como para tratar de desligarme de esa responsabilidad. Empecé como a buscar refugio en otro tipo de acciones, de amistades. No quería como esa responsabilidad. Empecé a conseguir algunas amistades que pues no eran muy buenas en el tiempo, en el momento, y que lastimosamente me llevaron por un mal camino de empezar a robar, de empezar a consumir, ¿cierto? Y simplemente fue por la apertura de una amistad de X persona que pues en la actualidad pues ya no existe, pues precisamente porque estaba tan imbuido en este mundo que perdió su vida en un tiempo determinado como tal. Así poco a poco pues me fui como metiendo en el cuento, terminé perteneciendo a una pandilla muy peligrosa en la ciudad de donde yo vivo, cerca a Pereira, Santa Rosa de Cabal, muy reconocida turísticamente en la actualidad. Era un tiempo bastante fuerte, bastante duro, que bueno, ahí poco a poco con esa amistad me fui metiendo y me fueron metiendo casi a la fuerza en cosas que desconocía.
desconocía, e incluso empezaba a hacer algunas actividades que los grandes, que los mayores de esa pandilla no podían hacer, como ir por una mercancía, por ir por un encarguito, por ir por un mercadito X, que ya saben muchas personas el lenguaje, que desgraciadamente dañaban muchas más vidas, y así poco a poco fui como metiéndome en ese cuento de la drogadicción, y incluso terminé siendo jíbaro. Eso fue más o menos alrededor de los 13 años de edad. Esta expresión jíbaro en Estados Unidos se conoce como dealer, ¿no? Como la persona que distribuye la droga, ¿cierto? Sí, sí, acá mejor dicho, eso es y duro, y en esa parte, y sobre todo en esta ciudad llegó un tiempo que era invivible, impresionante, que había muchos pelados en este cuento, metidos profundamente en toda esta parte de la drogadicción, y actualmente sigo y oro muchísimo porque fue a muchos jóvenes que dañé con la droga, y pues es una experiencia que me tocó vivir. Perdí gran parte de mi vida refugiándome en aquello que no debía haberme refugiado, por ese vacío que estaba sintiendo en mi casa, en mi familia, por ese vacío Se refugió familiar. en la droga, en el alcohol, se refugió en Sí, tantas cosas. Y no llevaba solamente como la consumía, sino que la vendía. tenía una vida bastante desordenada, incluso con lo que conseguía vendiendo, a mí no me servía para absolutamente nada, ni siquiera para ayudar en la casa, porque teníamos muchas necesidades. Éramos una familia muy pobre, muy pobre. Mi mamá pues siempre trabajando en casas de familia, y mi papá un agricultor, y pues lastimosamente en nuestra nación a veces no se destaca esta gran labor que hacen los agricultores, y es muy mal paga, y lo poquito que él ganaba pues lastimosamente se lo bebía, literalmente. Así poco a poco me fui mezclando en todo ese cuento de la pandilla y de la droga y de todo lo que esto encierra, y más o menos estuve encerrado en eso por ahí unos 5 años. En mi casa pues no sabía nadie, absolutamente nada, porque mi mamá obviamente por fuera trabajando, pobrecita, con harto sacrificio, y la única que medio se dio cuenta fue porque me vio consumiendo, fue mi hermana Yolanda, que hoy por hoy le debo muchísimo a ella es mi ángel de la guarda, fue aquella persona que yo desconocía, porque la vine a conocer en una situación bastante hermosa, no sabía quién era mi hermana, definitivamente. Como fui empezando a darme cuenta de todo este mal que estaba haciendo, fue a raíz de un accidente que tuve. Me estrellé de frente con un carro, un taxi. Yo iba en una moto delgadita, de esas que se utilizaban para motocross, una Cajiva 80, creo que era el cilindraje, y me estrellé de frente con un taxi, y casi, mejor dicho, pierdo la vida, porque yo quedé prácticamente debajo del carro, en la parte del frente del carro, y yo del susto tan tenaz, tan tremendo, yo me levanté inmediatamente y me metí al carro, que no se me fuera a volar. Entonces, inmediatamente pues me llevaron al hospital y todo, y pues estaba sangrando muchísimo, me reventó el vaso. Las defensas, dicen los médicos que es una de las defensas del cuerpo, y a raíz de ese accidente fue que empecé a conocer un poquito acerca de lo que es amar lo espiritual, amar a Dios. Bueno, Alexander, pero este acontecimiento que nos está contando usted
de su vida nos da pie para formularle la segunda pregunta. ¿Cómo conoce Alexander Zapata a nuestro Señor Jesucristo? Eso fue algo muy hermoso, muy gracioso, porque yo me burlaba muchísimo de Yolanda, de mi hermana. Y ella era una persona, aún lo es una persona de mucha oración. Y me burlaba de ella porque ella mantenía camanduleando por un lado y por el otro con un grupo de viejitas y mejor dicho, cantaban y alababan al Señor y parecían, yo decía, están como locas. Entonces, mi hermana fue muy astuta porque al verme convaleciente ahí en la cama, ella se me sentaba al lado y empezaba a hablarme de todo lo que ella hacía. Empezaba a hablarme de los jóvenes, empezaba a hablarme de sus compañeros de trabajo, de su equipo de apoyo. En ese tiempo el grupo de oración se llamaba Jesús Antorcha. Me recuerdo muy bien el nombre, que luego se fue creciendo mucho más grande y se convirtió en un grupo, cambiaron el nombre, se llama Manantial, y estuvimos en ese cuento de los grupos de oración ya mucho después, pero ella fue muy astuta y me dijo, vea, yo sé que usted cuando vaya al grupo de oración, fijo, usted se consigue una niña bien bonita para que sea su novia, así, vea, mejor dicho, yo le tengo la que es. Entonces yo ahí mismo como que, uy, ¿cómo así? Está bueno. Como que me entusiasmé. Fue muy gracioso, fue muy chistoso porque no me di cuenta de eso, pero yo creo que el Señor se valió de ese medio para poder engancharme, Entonces, de tanto insistirme, de tanto hablarme de esa experiencia que ella tenía, empezó como a gustarme, empezó como a llamarme la atención. Entonces le dije, gordita, vamos al grupo de oración, al que usted va. Yo quiero ir, yo quiero conocer. Pero yo tenía como esa concepción de pronto por allá consigo una muchacha bien bonita. Entonces, yo me remonto ahí. Quiero que visualice un poquito de cómo me vestía yo. Yo era un rapero en ese tiempo, que era ropa ancha, tenía el cabello un poquito largo. En ese tiempo era muy de moda hacerse las shakiras y hacerse en esta parte de acá, se hacía uno como las señas de algo. Yo me hice una vez el ajedrez, eso mejor dicho, hoy por hoy, eso, uy, qué boleta, ¿no? Pero eso era la moda en ese tiempo, las beisboleras, el pantalón bien con el tiro casi en las rodillas y se usaba al revés, se abrochara por detrás y uno andaba así como una especie de zombie, o sea, sin ánimo de ofender a nadie y esa era la moda y mucha gente les gusta esa parte del hip hop, del rap y todo, pues respetable, es una cultura y incluso una experiencia muy bonita que yo viví también ahí porque aprendí a bailar breakdance y todo el cuento. Entonces mucha gente de los que me conocían a mí ya sabían quién era, cómo me vestía, incluso me tenían un apodo que el gato. Entonces, cuando fui a ese grupo de oración por primera vez, yo no tenía ropa normal, digámoslo de esa forma. A mí me tocó irme con los chiritos que tenía, con la ropa así de rapero y todo. Entonces, yo me sentí incómodo, pero a la vez, cuando llegué a esa parroquia, efectivamente, a la puerta de esa parroquia habían dos hermosas niñas, muy bonitas, hermosas, preciosas ellas, y me dijeron, bienvenido en el nombre del Señor. Y me dieron un abrazo que yo tenía una forma diferente, y ellos me cambiaron con ese abrazo, o mejor dicho, algo ocurrió diferente ahí en ese abrazo. Y yo sentí realmente que Jesús mismo me estaba acogiendo, me estaba abrazando, me estaba diciendo, bienvenido, hace rato que te estaba esperando. Y yo me sentí muy feliz. Cuando entré,
sin mentirle, habían por lo menos unas 100 jóvenes, 150 jóvenes, no sé, reunidos, cantando, alabando a Dios, y tenían todo un ministerio de música, con batería, bajo, mejor dicho, y yo, uy, ¿y ahora qué pasó acá? ¿A dónde me metí yo? Entonces yo me volví a salir y mira, y dije, pues es que está en la parroquia, esto es católico. Entonces volví a entrar, me dieron la bienvenida, seguí. Y algo que me impactó muchísimo fue esa gran desconocida, que estaba tan cerca pero tan lejos, que era mi hermana. Mi hermana era quien estaba dirigiendo ese grupo de oración. Impresionante, o sea, a mí me partió el alma ver a mi hermana en esta situación, sabiendo que yo tantas veces la maltrataba, la molestaba, y ver que una persona tan callada tenía esa capacidad tan hermosa de llegarle al corazón a tantos jóvenes. Para mí eso fue muy, muy enriquecedor. Yolanda fue un instrumento muy grande en mi vida. La quiero muchísimo, y cuando vea este programa yo sé que el Señor te va a regalar nuevamente ese primer amor para que puedas ayudar a muchos jóvenes, así como lo hizo conmigo. Entonces ahí ya el Señor ahí en ese momentico me enganchó muchísimo, me enamoró muchísimo de él. Fue una primera visita y jamás fui capaz de salir de ahí. Constantemente quería seguir enriqueciéndome, sentía que ese vacío que tenía el Señor poco a poco se lo estaba llevando, y me empezó a llenar. Y a transformar. Y hoy, y lo confieso, padrinito, me da muchísimo susto de estar contando este testimonio en estos momentos y frente a tantas personas que me están viendo, porque lo he hecho en grupos de oración, en algunos grupos que me han dicho, pero es primera vez que lo hago, y que sé que mucha gente lo puede estar viendo, y que sé que muchos jóvenes que pueden estar en la misma situación de la drogadicción les puede estar sirviendo. Sí, claro, porque y es un flagelo muy fuerte, es una realidad terrible que está viviendo ahorita en este mundo contemporáneo, cómo se ha expandido esta plaga de la drogadicción en tanto joven y en tanta persona, y no respetan ni edad, ni razón social, ni economía, absolutamente nada. Pero, Alexander, ¿y esa transformación después de que usted conoce este grupo, cómo se da en su vida? ¿Qué más sigue después de que usted llegue a ese lugar? Bueno, no, pues yo terminé llenándome muchísimo de Dios, y el Señor empezó a liberarme de esa drogadicción. Incluso yo sentía en los momentos de oración, cuando oraban por sanación interior, sentía como el olor de lo que huele el consumo, la droga. Sentía como exudaba ese olor a marihuana o a perico. Sentía fuertemente, eso fue una lucha difícil, fue muy fuerte, porque yo estando incluso, ya llevaba un año de este proceso de conversión, de enamoramiento del Señor, yo tuve una recaída muy fuerte y yo me quería morir. Porque yo sentía que no iba a ser capaz de ganar la batalla. Es muy duro. Yo llegaba y ya muchos jóvenes me tenían a mí como referencia, porque muchos me conocían ahí y sabían distinguir de que esa persona que estaba ahí, el gato, el hermano de Yolanda, y uno sentía como el runruneo, pero al ver que uno tenía como un cambio de vida, eso jalaba muchísimo más jóvenes, y esa presión del testimonio de vida fue tan fuerte que yo no quería saber de que nadie se diera cuenta de que yo había caído. Y si usted no me lo va a creer, padre, yo llegaba a mi habitación, tuve una recaída muy fuerte,
y yo me ponía la almohada en la cara y lloraba con ese dolor de haber caído nuevamente, de haber tenido esa recaída. Era una impotencia que uno no lo puede explicar. Y el Señor me mostraba esta cita bíblica que Padre compartió al principio del programa. Todo pasa para bien de los que aman a Dios. Todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y el Señor empezó a decirme, interiormente me empezaba a decir: ¿cuántas batallas no has ganado? Te vas a quedar ahí tirado, vas a seguir llorando. Levántese, mire todo ese mundo de personas que tiene usted como referencia. ¿Cuántos jóvenes se han salido de la educación gracias a usted? Yo soy el que te doy la fuerza, yo soy el que te doy la gracia para que puedas seguir adelante. Levántate. Se me pasa el pasaje de Pedro, donde dice: Jesús, si eres tú, mándame a ir a ti. Ven. Desconfió por un instante, miró hacia abajo, empezó a hundirse y Pedro empezó a clamar: Señor, ayúdame. Claro, ahí estaba. San Mateo 14:22 en adelante. Ahí estaba. El Señor me estaba extendiendo nuevamente la mano. No importa cuántas veces nosotros caigamos tan profundamente y nos resbalemos en el fango, Dios siempre está con esa palabra de aliento diciendo: vea, levántate con más fuerza, porque tú vas a ser un instrumento que yo elegí para que ayudes a muchas personas. Y ahí uno se da cuenta que Dios, de donde lo saca, lo pone a servir precisamente en ese ministerio. Sí, claro. En ese ministerio. Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Romanos 5:20. Amén. Amén, Padre. Y ahí fue una experiencia bastante fuerte. Pero usted se levantó con la fuerza del Señor y siguió adelante. Seguí adelante y terminé dirigiendo después ese grupo de oración. Sí, el director. Dirigiendo. Mi hermana, recuerdo que ella se fue para el convento. Ella duró solamente 6 meses allá en el convento, vio que no era lo suyo, su vocación. Hoy por hoy tiene su familia, tiene 3 hermosos hijos y son una bendición. Son una bendición y yo seguí de lleno respondiendo por el grupo de oración y seguíamos perseverando. Y después yo terminé en un encuentro, un congreso de jóvenes en La Ceja, Antioquia. Y allá me enamoré muchísimo de esa experiencia de la vocación. Y empezaron a abrirse puertas por todos lados, de tal manera de que yo terminé yéndome para el seminario. Allá estuve con la asociación sacerdotal Siervos del Espíritu Santo. Me recibió allá el padre Ramón Zambrano, y recomendado por el padre Carlos, que era el asesor de la renovación en Manizales en ese tiempo, en la renovación carismática católica. Y allí estuve en mi experiencia de seminario, un enamorado de Dios, viviendo esa experiencia de la renovación carismática, de ver que el Señor hacía grandes cosas en un corazón que le abría de par en par al Señor. Amén. Entonces ahí es algo que a mí me llamó muchísimo la atención de querer ser sacerdote en ese tiempo. ¿Cuántos años estuvo en el seminario? Yo estuve en el seminario, yo fui casi cura. Yo estuve hasta 2º año de teología. Avanzó harto. Estaba pendiente de iniciar mi año de formación pastoral allá. Yo en el seminario empecé para eso es el seminario, para discernir si realmente uno tiene la vocación o no tiene la vocación de ser sacerdote. Admiro muchísimo, respeto y oro muchísimo por los sacerdotes. Amén. Porque para mí es una bendición que Dios da a la humanidad a través de los sacerdotes. Amén. Entonces yo quería, yo no me sentía como cómodo
o sea, sentía la vocación, el llamado para evangelizar, pero ya empecé como a echarme un poquito hacia un lado, sentía que no era mi vocación ser sacerdote, porque pues de cierta forma me empecé a desviar y a sentir de que mi vocación era más bien como hacia el matrimonio, a estar con mi familia, tener hijos y bueno, las cosas se fueron dando. Tuve un año de formación, pedí un año por fuera, me quería muchísimo allá, la experiencia fue muy enriquecedora. Tengo una bendición muy grande que durante ese tiempo que estuve en el seminario, el padre Darío Betancourt tuvo que ver mucho con mi dirección espiritual. Yo le digo, él es mi papá espiritual, porque quizás de pronto el vacío que tuve con mi papá lo llenó el padre Darío Betancourt con su oración, con su entrega en el discernimiento, incluso en el acompañamiento espiritual. Y agradezco muchísimo al padre Darío Betancourt también por esa labor que ha hecho en mi vida. ¿Cierto? Entonces yo quise pedir un receso por fuera. Un año sabático. Un año sabático para discernir bien mi vocación y pues estuve por fuera. No quería regresar a mi casa porque sentía como si me hubiera derrotado o alguna cosa, pero entonces quería experimentar otro asunto y ver si realmente era mi vocación o no. De tal manera que me fui para Bello, Antioquia. Por allí estuve trabajando en un ciber, en computadores, se ensambló toda una empresa allí de venta de computadores, donde yo estaba tratando de sacar a flote esa nueva empresa. Conseguí allí a una novia, una compañía y bueno, sentía todavía como el sinsabor. Entonces, en ese tiempo yo le dije al padre Darío que quería dar el paso atrás. Él me motivó, me incentivó mucho, me presentó incluso algunas opciones de estudio en otros seminarios, incluso por fuera del país, y no sé por qué, pero me daba susto el hecho de salir del país, y él mismo en Stockton, California, me ofreció algo. En Roma había un seminario que estaba dedicado un poquito a la parte de la renovación, y bueno, yo dije más bien, y finalmente pues conocí al padre Mauricio Cuesta, a través del padre Darío, porque incluso él estaba tratando de ubicarme en un lugar a ver si se terminaba de discernir la vocación. Entonces me dijo, pues bueno, tengo el padre Mauricio, y si quiere ver una experiencia, la experiencia de la renovación carismática y todo. Y yo había escuchado hablar del padre Mauricio con el programa que tenía en el Canal 1. Sonríele a Jesús. Sonríele a Jesús. Recuerdo muchísimo eso, y era esa alegría, esa espontaneidad, me alegró muchísimo. Entonces yo le dije al padre Darío, listo. Inmediatamente llamó al padre Mauricio, y como a los 3 días ya estaba acá en Bogotá. Que vine a hacer la experiencia con los misioneros, en ese tiempo misioneros predicadores de Jesús y María, y ¿quién me recibe? El padre Bernardo. El padre Bernardo fue un gran instrumento acá cuando llegué a Bogotá, porque llegar a Bogotá es bastante difícil, y el padre fue un abanderado en esa acogida tan hermosa que me dio. Y de verdad aprecio muchísimo todo eso todas esas puertas que abrió para este servidor. Amén. Entonces ahí está, estuve con el padre Mauricio, incluso estuve como asistente con el padre Mauricio para arriba y para abajo, tratando de manejar su agenda, de recordarle algunos detalles que normalmente por tanta actividad se le olvidan, y así duré más o menos casi 2 años. Perseverando como asistente, ¿cierto? Y ya después al final ya tuve bien a decir, no, la verdad no es mi vocación. El discernimiento ya le dio para decir que la vida consagrada no era, al menos presbiteralmente, ¿no? Presbiteralmente,
por el momento. Me está llamando muchísimo la atención la parte del diaconado permanente. Y igual, bendición. pero bueno, en el nombre del Señor está en oración y bueno, con mi esposa estamos discerniendo. Bueno, ahijado Alexander, yo tengo que hacerle la tercera pregunta de este programa, pero antes de formular esa pregunta, yo quiero llamar a su esposa que venga aquí a este lugar, nos acompañe. Esto es único, en este programa nunca hemos tenido un matrimonio, ustedes son los primeros. Ahijada Viviana, bienvenida a mi programa. Dios le bendiga. Gracias, padrino. Vidas que dan fruto. La hice llamar o venir porque yo sé que ustedes están dando fruto como matrimonio, ¿no? De hecho, me contaba Alice que en el argolla matrimonial no tienen fecha sino una cita bíblica en la parte interna que es Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, bajo estos parámetros les voy a formular esta pregunta. ¿Cómo le sirven ustedes a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, padre, nosotros cuando nos fuimos a casar, antes de casarnos, que éramos amigos, bueno, y novios, ¿no? Empezamos como a andar en este camino de Dios y empezamos a darnos cuenta que éramos como un equipo, ¿sí? Entonces trabajábamos para un sacerdote, orábamos por las personas. De un momento entra de pronto Alexander y éramos como un complemento en servicio, como que Alexander oraba por la persona y Viviana tomaba como el discernimiento. Entonces yo decía, ay Señor, ¿será que esto va a ser para toda la vida? Pero bueno, será de momento de servicio acá con el Padre. Cuando nos casamos, la gente venía hacia nosotros de pronto a un consejo, a Alexander le buscan que una predicación, que el grupo de oración, que colaborenos allí. Yo empecé a andar con Alexander. Siempre nosotros hablamos de que pues como matrimonio vamos a andar los dos sirviendo y vamos a andar cuidándonos, ¿no? No abriendo puertas porque por la experiencia de vida que hemos tenido sabemos que este camino en Dios tenemos que siempre andar protegidos, proteger a la familia y pues para poder ayudar a la gente como se debe ser, pues entonces siempre somos equipo los dos. Entonces empezamos así, como que en la parroquia, en el grupo de oración, entonces Viviana que es la servidora, Alexander que es el predicador, Alexander tiene su don de cantar, entonces Alexander que cante la Eucaristía, Alexander que cante en el grupo. Y cuando menos nos dimos cuenta, le estábamos sirviendo al Señor, ¿no? Algún día, personalmente, yo le decía al Señor, Señor, si tú me sanas, si tú me liberas, yo te serviré. Y uno siempre dice, ¿y cuánto será que voy a servir? ¿Sí? Y uno empieza a caminar, cuando menos se da cuenta, pues ya está sirviendo, ¿no? Ya está en el barco. Ya está en el barco, sí, ya está sirviendo. Tenemos también pues esa dicha de que como familia, con los hijos también, ellos nos acompañan, podemos orar también con ellos, entonces de esta forma siento yo que estamos ayudando y pues también como testimonio de la vida que hemos llevado, ayudando a la gente, ¿no? Como tratando de que mucha gente pueda abrir los ojos como algún día nosotros lo hicimos y dando a conocer ese amor de Dios, dando a que la gente conozca que nuestro Señor, que por su pasión, que por su muerte y su resurrección, somos amor, aquí estamos, ¿no? Entonces ese es como nuestro ministerio. Sí, y es increíble porque de alguna forma Dios tenía preparado esta situación. Mire, uno es fiel, uno es correcto, uno es condescendiente a las decisiones que uno toma. No quise ser sacerdote, pero incluso le comentaba a muchas de las personas que acá se encuentran que para mí Viviana hasta este momento de mi vida ha sido una gran bendición, ha sido una gran compañía, una gran bendición porque juntos hemos procurado discernir muchas situaciones que nos han estado pasando durante todo este tiempo. Llevamos 6 años de casados, 6 años de casados y tuvimos pues la bendición de que el padre Darío viniera directamente desde Nueva York y eso fue algo bien bonito porque
yo le comentaba al padre, padre, es que tengo como una noviecita. ¿Cómo así? Sí, sí, padre, es que yo quiero conocerla. Entonces, cierto día que estuvo en Bogotá, pues efectivamente me llamó y se vino hasta la casa expresamente a conocer a Viviana. Me imagino que le cayó muy bien porque no me dijo absolutamente nada. Yo creo que sí. Y entonces, después con el tiempo yo le dije, padre, hemos tomado como la decisión de organizar nuestra vida y tenemos ganas de dar el primer paso y queremos casarnos. Y le estaba contando todo esto cuando me cuelga y yo, ¿y qué pasó? Se puso bravo el padre. Entonces, como a los 5 minutos volvió a llamar y me dijo, hijo, tengo dos fechas. Tal fecha que no recuerdo y la de 11 de diciembre, en vísperas de la Virgen de Guadalupe, de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Entonces, inmediatamente, claro, los dos, eso era más o menos como a los 3 meses y nosotros se nos puso el corazón a 1000 y listo, decidimos y el padre Darío nos acordó esa fecha y expresamente se vino desde Nueva York. En ese tiempo estaba en Nueva York y se vino expresamente a oficiar esta unión matrimonial que hasta el momento ha sido una bendición y obviamente acompañados de nuestro padrino, el padre Bernardo, y, Gracias a Dios. y que de verdad regalo. Ha sido bendición tras bendición, bendición tras bendición. Entonces, por eso nosotros queremos servirle a Dios en nuestro matrimonio, como parejas, como ejemplo de vida. En este tiempo y en la vanguardia de la actualidad se utiliza mucho el término de matrimonios desechables prácticamente porque se casan dura 1 o 2 años y ya quieren separarse porque tuvieron algún problema. Para todo problema hay una solución. Y también servir como matrimonio y desde la profesión, ¿no? Porque, digamos, usted como maestro de un colegio donde ve tantas personas que puede llegar a impactar también con su ayuda, con su educación, con su testimonio, puede llevar a transformar muchas vidas. Padre, y quisiera pues, ahí cuando tocas el tema de maestro, a mí me da muchísima risa porque es que yo cuando joven era muy plaga. Ay, Dios mío, yo creo que mi mamá me decía que cuando estaba en el jardín, la jardinera lloró una vez porque yo era, mejor dicho, un Spider-Man criollo. Eso me trepaba por todo lado, eso pobre, la jardinera tenía que ver conmigo desde ese tiempo y yo fui expulsado de 3 colegios, en la ciudad de Santa Rosa de Cabal, porque era bastante peleón y problemático y, mejor dicho, una joyita. Terminé en un colegio donde recogían a todos, como que las plaguitas de todos los colegios. Ahí llegaba a ese colegio que pues hoy por hoy ya no existe, se llamaba el Fermín López, y terminé siendo personero de allá de ese colegio. Entonces, si yo era el personero, imagínense cómo era el resto. Entonces, yo estando en la cátedra acá con los jóvenes, porque hoy cátedra acá en el Colegio Mercedario San Pedro en Olasco, acá en Bogotá. Yo doy desde el primer año, de primero primaria hasta grado 11. Entonces, viendo dentro de la clase ciertos personajes que se parecían mucho a ese tiempo, entonces yo me quedo viéndolo y decía, ay, Dios mío, definitivamente uno paga todo lo que hace. Repara. Y empieza uno a reparar todo lo que hace anteriormente. Entonces quiero muchísimo a mis alumnos. Especialmente hay un grupo que estoy trabajando este año con los medios audiovisuales, el grupo que yo bauticé, o pues bautizamos juntos, el proyecto Escuela de Valores. Ahí formamos un club juvenil de pastoral mercedaria y estamos, mejor dicho, echándole el hombro a estos pelados que precisamente son aquellos personajes que me recuerdan mucho de mi infancia. Ellos saben quiénes son. Entonces, bueno, ahí está, hay un proyecto bastante bonito, interesante con ellos y también con todo este equipo de trabajo para poder
encantar un poquito y contagiar un poquito de esta experiencia de Dios, Padre. Pues qué bueno, ahijados, verlos felices, trabajando por el reino. Yo sé que las cosas a veces se ponen difíciles, duras, pero pues todo pasa para bien de los que aman al Señor. Los que aman al Señor. Yo los invito Amén. a que sigan adelante. Y por último, quiero que ustedes como pareja, como matrimonio, como familia, como hogar, le den un consejo a tantas personas que lo necesitan en este momento y tal vez están pasando por problemas, dificultades, piensan abandonar el hogar o ya la mujer ya tomó la decisión de irse o el hombre. Que ustedes le den un consejo a estas familias. Amén. Bueno, el consejo es que a través del amor, el amor es lo primordial. A través del amor uno puede perdonar, hay comunicación, puede ofrecer, porque todos debemos de ofrecer sacrificios, como nuestro Señor Jesucristo lo hace por nosotros. Entonces, uno debe ofrecer esos mal genios, esas peleitas, esas cosas que pues cotidianamente se viven en un hogar, ¿no? De pronto si tiene un hijo rebelde, si tiene un hijo que le va mal en el estudio, todo eso hay que ofrecerlo y ante todo la oración, el amor, la comprensión, la comunicación y siempre, siempre tener fe de que las cosas van a cambiar para bien, en victoria, siempre en victoria. Amén. Sí, así es. Alexander. Pues Padre, animar a muchas parejas que nos están viendo a través de este canal. Dios mío, no hay imposibles para Dios no hay nada imposible. Encomiéndese, Él puede hacer lo imposible, Él puede resarcir las heridas, sanarlas completamente y darle la gracia, sobre todo la gracia de poder continuar, de poder seguir mirando hacia adelante, porque está en el futuro nuestra salvación, la salvación de nuestros hijos. Ánimo para adelante, porque Dios puede hacer siempre lo imposible. Amén. Amén, gloria al Señor. Pues hermanos, hemos llegado al final de este programa Vidas que dan fruto, hoy con el testimonio de Alexander, de Viviana. Yo les agradezco por aceptarme la invitación. Ahijados míos Muchas de gracias, matrimonio, Dios Dios le les bendiga. bendiga mucho. Amén. Muchísimas Y quiero gracias por la recordarles, invitación. hermanos, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, Padre Bernardo Moncada. Denle ahí suscribirse en las letras rojas y compartan este video con todos los familiares y los amigos. Vamos a prepararnos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Nos vemos en una próxima misión de Vidas que dan fruto.